parece, este es el programa. Sí. Decimos unas palabritas Sí. y luego periodismo presentar y a partir de ahí pues nos podemos. Fenomenal, muy bien. Yo creo que sí. Muy bien, estupendo. Buenos días y bienvenidos a la Real Academia de Ingeniería. Hoy tenemos el placer de tener una jornada centrada en el observatorio que esta academia desarrolla para la digitalización en el sector media. Y la jornada de hoy se titula Retos y oportunidades de la utilización de grandes datos en el sector audiovisual. Análisis del sentimiento de la audiencia. Ni que decir tiene que esta Real Academia, dentro de sus medios, cuenta con un elenco de académicos, algunos de los cuales desarrollan su labor en un ámbito que puede ser de mucho interés para una organización como la Radio Televisión Española. Y en base a eso aparece una colaboración que cada vez está creciendo más y que es uno de los pilares de la actividad de la Academia en el medio de la información. Debo decir que una de las conclusiones, quizá la más importante, del Congreso Mundial de Academias que se celebró en Madrid hace pocos días, fue que la ingeniería y los ingenieros no estamos transmitiendo bien a la sociedad los avances y logros que esta disciplina consigue. Y nada mejor que un medio de comunicación como Radio Televisión Española para entender esa limitación que tiene nuestra actividad actual, no solo en España, sino en general. En las últimas décadas la ciencia y la técnica han perdido parte de esa atracción que tenía, sobre todo en los países con una tradición científica larga, los anglosajones. Y tenemos que hacer unos esfuerzos redoblados para comunicar mejor al ciudadano lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En ese sentido, nuestra idea es seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades con Radio Televisión Española para encontrar la vía de mejorar esa comunicación que, como digo, fue una de las conclusiones del Congreso. Y ya solo quería desearles unas buenas jornadas de hoy y que continúe esta actividad. Y tiene la palabra don Enrique Alejo. Muchas gracias, Elías, y buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Real Academia de Ingeniería por su amabilidad de recibirnos hoy, darnos cobijo esta mañana aquí, en este espléndido auditorio, y por las facilidades que nos ha dado en organizar estas jornadas, ¿no? También quería dar las gracias a la Universidad Carlos III, con la que mantenemos una estrecha colaboración y que es parte integral e importante del desarrollo del tema central de esta jornada, que se expondrá después. Con ambos, con la Carlos III y con la Academia de Ingeniería, tenemos firmados unos convenios de colaboración. De hecho, con la Real Academia de Ingeniería lo acabamos de firmar esta misma mañana, que nos permiten que la colaboración que Radio Televisión Española mantiene con estas dos importantes instituciones pues se haga de forma permanente, sistemática, estructurada y de largo plazo. Todos estos temas requieren un esfuerzo sistemático, como digo, y permanente, y ahí pues estos dos interlocutores o estas dos instituciones son para nosotros, como otras con las que tenemos relación, pues muy importantes, ¿no? Yo quisiera un poco hacer un contexto en el que se desarrolla
estas jornadas y de la preocupación que Radio Televisión Española tiene por estos temas en los que, como digo, colaboramos con Carlos III, con la Real Academia. Y es el contexto de transformación, digitalización en el que está inmersa no solo la industria audiovisual, sino otras muchas industrias, ¿no? Pero bueno, la nuestra es una industria importante por las características de la misma, que básicamente son que los ciudadanos tienen un contacto permanente y diario con los medios de comunicación, ¿no? Y que esa transformación les afecta de manera directa en cómo se relacionan con la comunicación en una base diaria, ¿no? El sector se está transformando, como digo, que como otros muchos, pero esta transformación del audiovisual, pues a los que estamos operando dentro de él, pues nos preocupa, pero también es un reto apasionante, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento donde pues se están produciendo unas transformaciones muy interesantes. El tema de hoy, que después se expondrá, pues es una de ellas, que aportan mucha más variedad, que aportan mucha más, amplitud de miras, participación de los ciudadanos. Y pensamos que esa transformación, nosotros como Radio Televisión Española, como servicio público que somos, tenemos que estar en la punta de lanza, ¿no? Pero también es cierto que nos afecta internamente, ¿no? Pues unos cambios que efectivamente van a transformar nuestra manera de producir contenidos, temas como, por ejemplo, la virtualización, la automatización, el Big Data, que hoy se va a tratar, pues nos van a hacer cambiar cómo trabajamos dentro de la empresa, cómo abordamos la producción de nuestros contenidos audiovisuales, ¿no? Cambios que se están produciendo fuera de la empresa y que están haciendo, digamos, mucho más fácil la entrada al sector de la producción audiovisual de lo que era hace apenas unos años, ¿no? En estos momentos los equipos por los cuales se pueden producir contenidos audiovisuales son mucho más fácilmente accesibles por parte casi de un ciudadano cualquiera, y de manera que la producción de contenidos audiovisuales ya no es limitada o restringida a grandes empresas como es la nuestra, sino que casi cualquier ciudadano pues puede subir su vídeo a YouTube con mucha facilidad y tener miles, si no millones, de personas que están en contacto con esos contenidos, ¿no? Eso por un lado. Pero también, por otro lado, el hecho de que efectivamente los propios ciudadanos están interactuando cada vez más y decidiendo qué es lo que ven o cómo lo ven, cuándo lo ven, y decidiendo, digamos, el menú de sus contenidos audiovisuales. Todo esto está produciendo, yo creo que son datos estos que todos conocemos, no estoy descubriendo, como es lógico, nada nuevo, pero que toda esta, digamos, confluencia, ¿no?, de los factores del entorno y los factores internos de organización y de cómo producir contenidos relevantes cada vez más para el público, deben de llevarnos, están llevando de hecho a una reflexión dentro de Radio y Televisión Española de cómo posicionar a una empresa pública como somos, pues como una empresa todavía puntera, innovadora, relevante, punta de lanza de muchas cuestiones importantes en nuestra sociedad, en la sociedad española, ¿no? Todo eso nos ha llevado pues a colaborar con instituciones como la Real Academia de la Ingeniería y como universidades como la Carlos III, porque pensamos que en este nuevo entorno nosotros no lo sabemos todo, hay mucho conocimiento y mucha ciencia fuera de Radio y Televisión Española y que queremos aprovechar ese conocimiento, intercambiar ideas y flujos de conocimiento, como digo, con todo este contexto, y entre todos poder ir adivinando un poco cuáles son las transformaciones o los cambios a los que tenemos que adaptarnos, ¿no? Yo creo que jornadas como la de hoy pues van a servir, y seguro que sirven, a este propósito, y en ello seguiremos trabajando desde Radio y Televisión Española en los próximos meses o años. Y nada más, de nuevo agradecer a la Real Academia de Ingeniería y a la Carlos III su apoyo para esta jornada concreta. Muchas gracias. Muchas gracias. Interviene ahora don Francisco Javier Prieto, vicerrector de la Universidad Carlos III. Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, volver a reiterar mi agradecimiento a la Real Academia de la Ingeniería
con la que hemos tenido y tenemos y esperamos seguir teniendo una muy fructífera colaboración en muchos ámbitos. Y agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder tener este acto aquí y de alcanzar, digamos, a unas audiencias posiblemente mucho mayores que las que podríamos por otras vías. Así que muchas gracias al profesor Elías Fereres en representación de la Academia. También, por supuesto, agradecer a Radio Televisión Española su confianza, en particular a don Enrique Alejo, director general corporativo, por la confianza y el apoyo que nos ha dado para establecer esta colaboración que ya tiene 2 años de vida y que esperamos que siga teniendo más años, por lo que yo entiendo, de hecho, se ha renovado y, por tanto, seguirá más adelante. Por último, no puedo dejar de mencionar también mi agradecimiento a las personas que dentro de la universidad han hecho posible este trabajo durante los 2 años y su renovación posterior, y en particular, por mencionar a una persona, el profesor Juan Llorens, que es el responsable de la cátedra que aquí tenemos. Unos breves comentarios muy rápidos en relación con la postura de la universidad relativa a estas colaboraciones. Para la universidad, la transmisión a la sociedad del conocimiento, que es algo que el profesor Fereres ha mencionado, es una de las tareas fundamentales. Es una tarea relativamente reciente porque no se ha recogido legalmente hasta hace 10, 12 años que dentro de las actividades de la universidad, además de la docencia y la investigación, se debe contemplar también la transferencia. Pero no por ello es menos importante. Cada vez es más importante, y mucho más para una universidad pública como la nuestra, que el conocimiento que se pueda generar en la universidad acabe llegando a la sociedad en general y a los agentes de la sociedad en particular. Y en varios ámbitos, igual reiterando lo que el profesor Fereres ha comentado, es muy importante que trabajemos en la transferencia, en que ese conocimiento llegue a los agentes, a las empresas, a los organismos, etcétera, pero también a la sociedad en su conjunto a través de la difusión. Y en ese sentido, difusión del conocimiento. Este acto es particularmente relevante porque aúna ambas cosas. Por un lado, hay una transferencia de conocimiento que se ha producido y que se va a presentar aquí, y por otro lado, esa transferencia se pone en valor frente a toda la sociedad. De alguna manera se le da una visibilidad mucho mayor que la que tendría del mero intercambio que ha habido lugar aquí. Es verdad también, y quisiera reiterar por comentarios que ha hecho el profesor, el señor Alejo, que estas colaboraciones son especialmente interesantes para la universidad, sin duda. Es decir, no solo es que la sociedad se beneficie, también la universidad se beneficia porque son intercambios en ambas direcciones. Tanto la universidad, esperamos, contribuye con algún conocimiento que genera, pero también aprende de la sociedad, de sus necesidades y también de los problemas y de cómo resolverlos. Y esto es algo que además le sirve para apoyar otras actividades de la universidad, como pueda ser la docencia, como pueda ser la investigación, y reforzarlas. En ese sentido, de nuevo, estamos particularmente satisfechos de esta colaboración concreta. Además, mencionaré que es una colaboración que tiene un formato que nos satisface especialmente, el formato de las cátedras. Las cátedras son paraguas que recogen actividades en un cierto ámbito y que le dan una continuidad, sobre todo. Es decir, nosotros tenemos actividades de transferencia que van orientadas a aspectos puntuales de colaboración y otras actividades como estas que nos permiten trabajar de una manera más ordenada y más planificada para obtener unos resultados que pensamos que pueden ser más relevantes y más interesantes en el largo plazo. O sea que en ese sentido, todo lo que podamos hacer para reforzar esta colaboración y continuarla en el futuro, haremos desde luego cuanto sea posible para conseguirlo. Y ya por último, solo mencionar, y también se ha indicado, el interés particular que tiene esta colaboración en un ámbito tan relevante hoy en día como es el del análisis del sentimiento en redes sociales, de la información disponible en esas redes, para poder adaptar las respuestas en general de todas las empresas, porque hoy en día todo está en las redes sociales de alguna manera. En general, de todas las empresas, adaptar sus procesos y productos a las necesidades que detectan el mercado, pero en particular para ámbitos tan particulares como es la comunicación, Radio Televisión Española, con la que, por cierto, no he comentado antes, nos sentimos muy especialmente interesados y felices de colaborar al ser un ente público, siendo nosotros una universidad pública también. Creemos que reforzar la colaboración público-público es algo también muy importante. Y decía entonces que se trata de un ámbito sumamente interesante con grandes desarrollos que se van produciendo a gran velocidad, en las que es complicado mantener, digamos, el nivel al ritmo en que se va produciendo esa mejora del conocimiento en todo el mundo, en un mundo global hoy en día, pero al que nos alegramos especialmente de poder colaborar en lo que podamos y sepamos, digamos, a que el ritmo al que se pueda ir utilizando esa información sea el mejor posible. No me quiero extender mucho más, solamente dos cosas. Desear, por supuesto, el mayor éxito a la jornada, que estoy seguro que la tendrá, y volver a agradecer una vez más a los presentes, a Radio Televisión Española y a la Real Academia de Ingeniería, todo el apoyo que nos prestan. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, podemos bajar nosotros ahora y subís los dos presentadores, Pere y para introducir la jornada, ¿no? Pere Vila y... ¿Se ha acomodado el programa? Sí.
Sí, se lo doy aquí. Aquí hay uno. Ahí tienen esa parte. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Gracias también a la Real Academia por darnos la oportunidad de poder mostrar en público y enseñar pues algunas de las cosas que hacemos y que a veces es complicado de poder explicar. Lo que habéis comentado, de que es difícil, de que la sociedad pues, o los medios de comunicación vayan monitorando, vayan enseñando lo que hace la ingeniería. Nosotros también lo que vamos haciendo, incluso también a nivel de casa, también es complicado de enseñar. Esta, para nosotros, es la segunda jornada que realizamos con la Real Academia. La primera estuvimos trabajando, estuvimos explicando, estuvimos mostrando lo que estamos haciendo en el campo del 5G, campo en el que hemos iniciado la andadura y estamos monitorando. Y en este caso, pues bueno, lo que queríamos ver o lo que os queríamos mostrar es lo que estamos trabajando dentro del campo del Big Data aplicado al análisis de sentimientos y además bastante refinado. Esta actividad decidimos ya hace 2 años y medio con Juan de Mer, que es nuestro director de sistemas, trasladarla a una universidad pública, en este caso la Carlos III, que teníamos relación con ellos. Contactamos también con el director de la cátedra y con el profesor Juan Llorens y director del departamento y bueno, le planteamos la posibilidad de, analizando las comunicaciones o la información que hay en las redes sociales, poder tener información cálida y una información además útil y estructurada de lo que piensa la gente sobre nosotros. Ahí pues estuvimos también con nuestra dirección de audiencias para ver qué cosas realmente nos podrían interesar. Y esto es lo que os vamos a mostrar, lo que os van a mostrar ahora aquí con esta exposición. Quería comentaros también que esta cátedra o esta actividad de hoy no es una actividad puntual, que en Radio Televisión Española, pues bueno, impulsados por la Dirección General y en concreto pues por Enrique Alejo, que ha hablado ahora aquí, hemos lanzado el trabajo pues con 4 universidades. Estamos trabajando pues con la Universidad Autónoma de Barcelona todo el tema de la innovación en informativos. Hemos empezado a trabajar también con la Universidad de Zaragoza todo el tema de análisis de Big Data aplicado al análisis de imágenes y al análisis de contenidos. Y estamos trabajando también, con la que estuvimos comentando, que es la de 4K con la Universidad Politécnica de Madrid, la Carlos III para el tema de Big Data, el análisis de informativos con la Universidad Autónoma de Barcelona y el Big Data aplicado al análisis de información y de contenidos con la Universidad de Zaragoza. ¿Vale? Hemos querido también hacer estas investigaciones pues en contacto con la sociedad. En algunas de estas cátedras hemos podido hacer entrar algunas compañías y también es nuestra voluntad de que participen. En este caso hemos invitado también a Microsoft. Microsoft estamos colaborando con ellos, hemos establecido unos temas de preacuerdos para poder trabajar, utilizar la cloud suya, poder utilizar también Azure y las herramientas de Azure y realmente veremos que también forman parte de este de aquí. Os quería comentar también que lo que hemos trabajado en el análisis de redes sociales para extraer información útil, en este caso información sobre presentadores, información sobre programas, que pensamos que tiene más futuro. Y realmente estamos trabajando también con la cátedra, con la Carlos III, en utilizar este análisis de redes sociales o en testear este análisis de redes sociales para poder generar información de prealertas para informativos. Supongo que todos somos conscientes de que cuando se produce una noticia, casi inmediatamente esta noticia está en redes sociales, en Twitter, en Facebook, está en redes sociales de los testigos,
está luego en redes sociales de los medios de comunicación cercanos y luego aparecen en las agencias, ¿no? Entonces, pues bueno, el trabajo que hemos intentado empezar y que estamos haciendo ya con la Universidad Carlos III, que es fruto de lo que se estaba haciendo en análisis de sentimientos, es analizar redes sociales para detectar estas alarmas y crear un sistema de prealertas para nuestros periodistas, que le pueda aparecer un texto que le diga, oye, Manuel, parece que en Trujillo ha pasado alguna cosa, ¿por qué no vas a mirar qué es lo que hay? Y que esto te pueda llegar pues una hora antes o una hora y media antes de que lo salga por EFE o que salga por agencias y, por tanto, te dé tiempo para hacerlo entrar en el informativo. Siempre digo que si acertamos una de cada 10, pues a lo mejor seguramente haremos 30 salidas al año que iremos los primeros. Eso solo ya vale la pena. Por tanto, es un tema de análisis de sentimiento que nos da la impresión que tiene recorrido y con lo que ha dicho el vicerrector, pues nuestra idea sería pues, de continuar con estos campos. Finalmente, y para acabar y no alargarme más, quería agradecer a la Academia, en especial a Javier Pérez de Vargas, que nos ha atendido muy bien y que nos ha aguantado. Luego agradecer también a Esteban Mayoral y a su equipo, que han estado detrás en el proceso de preparación y en el proceso de poderos presentar todo esto de aquí. Y por mi parte, pues nada más. Sí. Por mi parte, solamente buenos días, agradecer a la Academia, a Radio y Televisión, darme la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y como tengo una intervención, pues prácticamente lo que tengo que decir lo tengo que decir luego, así que pasamos directamente a las presentaciones. Vale, entonces ahora pasaría a la presentación de la audiencia en un entorno hiperconectado, que vamos a contar con Nacho Gómez, que es el director o responsable de audiencias en Radio y Televisión Española, Juan Demer, que es nuestro director de sistemas, y luego Juan Llorens, que es el director de la cátedra y del departamento. Hola. Buenos días a todos. A los de audiencias nos suele tocar arrancar, ¿no?, los primeros por las mañanas y hoy tampoco es diferente. Yo quería empezar dando las gracias a la Real Academia de Ingeniería, ¿no?, por invitarnos aquí a hablar de datos, siendo los datos el material, ¿no?, primigenio con el que trabajamos los de audiencias. Y aún así no quería tampoco abusar de ellos en mi presentación, sino más bien pues dar unas pinceladas de cuál puede ser el rumbo futuro que puede cobrar la medición de audiencias. Para lo cual es interesante también conocer, ¿no?, cómo está cambiando ese contexto de medición. Y ahí me gusta pensar que la medición de audiencias era hasta hace muy poco pues como estos protozoos, ¿no?, o seres unicelulares con los que trabajaban los bioquímicos, ¿no? O sea, organismos que tenían una, vamos a decirlo, cierta complejidad, pero una complejidad manejable, ¿no? ¿Cómo medíamos las audiencias? ¿Se las seguimos midiendo? Bueno, pues teníamos esos 4.600 audímetros famosos, pero que no teníamos la fortuna que básicamente medían una señal única, ¿no?, la radiodifundida, en un modo de consumo, vamos a decirlo, único, que era el lineal, y con comportamientos muy homogéneos entre la audiencia. Eso nos permitía pues, generar los famosos informes de audiencias, por ejemplo, diarios. Este es un fragmento del de hace 2 días, que son con los que se sustancian muchas de las decisiones en televisión. ¿Qué pasa? Que este contexto de repente se nos empieza a complicar, ¿no? Pensar que el iPhone hizo este año 10 años, a medida que empiezan a aparecer pues, ¿no?, los otros dispositivos, ya la señal no es única, se consume televisión por distintas vías, los modos de consumo son diferentes, se consume en lineal, se consume bajo demanda e incluso nuestros contenidos ya se distribuyen vía múltiples plataformas, como veremos luego, plataformas donde no siempre tenemos acceso ni tampoco control. Y en este nuevo escenario pues vemos como también emergen algunas compañías que prosperan más que otras
en lo que se refiere a la utilización y análisis de los datos, ¿no? Este, por ejemplo, es un gráfico de, no sé si funcionará el puntero, mira, sí, de la evolución de la inversión publicitaria, y veis la curva descendente sería lo que son los medios impresos y la ascendente, pues todo lo que es Internet. Y fijaros, tanto Google como Facebook, si sumarais Facebook encima de Google, eso nos viene a decir cómo ellos pues acaparan casi un 80% de la inversión publicitaria en el mundo. Y esta complejidad, que digo, este escenario de creciente complejidad va a más, ¿no? Os pongo aquí 3 casos de tecnologías emergentes muy recientes. Por ejemplo, ¿no? A la izquierda tenéis un dispositivo de Alexa, que sabéis, ¿no? Los asistentes que incorporan inteligencia artificial y con los que tú conversas, pues eso también hay que ver cómo se va a medir eso, ¿no? Que eso implica ya nuevamente análisis del lenguaje, procesamiento de speech to text, etc. Tenemos, por ejemplo, también la realidad virtual. Nosotros ya hemos hecho 2 aplicaciones en realidad virtual. ¿Cómo se mide esto? Porque ya, claro, no basta con saber cuánta gente lo está viendo, sino que al ser un contenido, ¿no? que se distribuye, vamos a decir, una esfera, pues también tienes que medir, ¿no? Dónde está mirando en esa esfera de 360 grados, ¿no? Lo cual te genera también nueva complejidad a la hora de medir. Y por último, los chatbots, que también, ¿no? Son nuevamente otros interfaces, en este caso conversacionales, generalmente vía texto. Simplemente como ejemplo de 3 vamos a decir, novedades tecnológicas que nuevamente vienen a añadir complejidad a este escenario que os estoy describiendo. Y luego resulta que la medición tradicional, al segmentar, ¿no? De alguna manera lo que trabajamos es segmentando la población a partir de determinadas variables. Esto nos puede llevar a equívocos, como esta es la famosa señora de Cuenca, que me tomo aquí el interés de situarla sobre el puente, que habréis escuchado alguna vez, y es esa idea de alguna manera de asociar ese público femenino mayor de 50, 60 años con un arquetipo único, como sería, por ejemplo, pues una señora, vamos a decirlo, de determinado nivel socioeconómico y que vive en un entorno urbano de mediano tamaño. ¿Qué pasa? Que os digo que esto puede llevar a equívoco porque no hay 2 mujeres iguales, ¿no? Esta señora también igual puede tener más de 50 años, puede tener un grupo de WhatsApp en el que se intercambia vídeos con sus amigas, puede ser usuaria de Facebook intensiva, puede tener una cuenta de Instagram que se la creó porque le gustaba seguir, ¿no? a las fotos que colgaban sus hijos. Resulta, ¿no? que pues, le ha cogido cierto gusto a la ficción extranjera, ¿no? porque lleva años suscrita a una plataforma de pago y que además ahora, ¿por qué no?, pues comparte una cuenta de Netflix con una amiga porque así puede ver The Crown. Como digo, esto nos lleva a la conclusión de que no hay dos mujeres iguales. Y de alguna manera el trabajo que vais a ver ahora, que va a contar Juan y va a contar Chema, tenía un poco que ver con eso, ¿no? Con saber si éramos capaces de extraer los atributos diferenciales de 2 personas, por ejemplo, a través del análisis de redes sociales, ¿no? Y la pregunta inversa que yo les lanzaba, ¿no? Si yo te presento unos atributos concretos, tú eres capaz de encontrarme gente, ¿no? en ese universo social que cumplan con esos atributos. Pues veréis que tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la medición? Pues la medición tiene que ir a una relación de 1 a 1, ¿no? Esto es lo que digo, tiene que ir, vamos a decirlo, de pasar de una medición de programas en un futuro a un entorno de personas. Fijaros que este es el perfil, en unas conferencias que estuve hace algún tiempo, esto era de la Liga de Fútbol Profesional Americana, y entonces, por ejemplo, este es el perfil pues, de un seguidor de uno de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional Americana. Veréis la cantidad de información que vamos a decirlo, que tienen sobre ese consumidor en concreto, aparte de los datos demográficos, etcétera, ¿no? Incluso pues, el nivel de ingresos, la última vez que compró un producto en una tienda, la última vez que compró un ticket para ir a un partido, la última vez que visitó una plataforma digital, ¿no? Cuál es el porcentaje de su consumo móvil, pero luego cosas bastante curiosas, como por ejemplo donde empiezan ya la analítica predictiva, ¿no? Las posibilidades de cuán posible es que esta persona se convierta en un jugador de Fantasy League, que sabéis que son los juegos, ¿no? Por ejemplo, cuán probable es que compre algo en una tienda de la Liga de Fútbol Profesional, cuán probable es que se suscriba a alguno de sus productos, ¿no? Que compre un ticket, e incluso le atribuyen un valor, ¿no? Le cuantifican económicamente qué valor económico tiene este usuario para
para ellos. Evidentemente, nosotros como televisión pública no tenemos una visión, vamos a decirlo, tan mercantilista, ¿no? O tan economicista como esto, pero sin embargo sí nos gustaría llegar a una situación en la que tú sepas, por ejemplo, cuál es el modelo de relación integral de un espectador, ¿no? con Radio Televisión Española. Es decir, pues si a un espectador le gustan determinadas series, pero también se baja un podcast de Radio Nacional para escuchárselo el fin de semana, si resulta que le gustan los contenidos o que tú sabes, ¿no? que históricamente le han gustado los contenidos de las series históricas, precisamente, y si tú sabes que vamos a tener un estreno dentro de X tiempo, pues es muy probable que a este espectador le pudiera interesar ver este tipo de contenidos. Luego, este es un poco la evolución lógica hacia donde tenemos que ir. Evidentemente no sucederá de un día para otro. Estas empresas también lo tienen más fácil en el sentido de que tienen un elevado componente transaccional, ¿no? Ya estás comprando, estás dejando los datos, etcétera, ¿no? Las televisiones, cuando no existe ese modelo transaccional, salvo lo que puede ser en el entorno digital, pues es más complicado, y es presumible pensar que sabremos algo de un porcentaje X del total de la audiencia, pero no de todos podremos saber todo con tanto detalle. Y en cuanto a la audiometría que os decía tradicional, pues la audiometría también está evolucionando de alguna manera para hacer frente a estos, a estos retos, ¿no? Tenemos lo que sería el panel que os hablaba antes de los 4.600 audímetros, pero ya no es un panel exclusivamente de televisión, ¿no? En este panel lo que estamos trabajando es en fusionar los paneles de televisión con los paneles digitales. Pensad que Comscore, por ejemplo, que es el medidor oficial de digital en España, tiene 3 paneles distintos. Tiene uno de iOS, uno de Android y uno de PC, ¿no? Pues todos esos se fusionarán con el dato de televisión. Por otro lado, los datos que extraemos del panel de audiometría se van a ver enriquecidos. ¿Cómo? Pues por un lado, por ejemplo, con lo que es la información que proviene vía el canal de retorno. Esto es, por ejemplo, lo que está trabajando Movistar, ¿no? Con sus decodificadores, donde ya tiene, creo que son cerca de 3,6 millones de decodificadores, ¿no? Que están constantemente comunicando qué está viendo el espectador en ese momento. En nuestro caso tenemos las televisiones conectadas, ¿no? Luego es posible pensar que podamos llegar a un escenario donde nosotros podemos enriquecer los datos de los paneles con lo que recogemos de las televisiones conectadas. Por otro lado están lo que ellos llaman, Kantar llama los set meter panels, que son los audímetros baratos autoinstalables, ¿no? Por ejemplo, en Italia donde también había un panel tradicional de 5.000 hogares, pues acaban de añadir 10.000 más. ¿Y cómo lo hacen? Con estos audímetros que se instalan directamente en el televisor y que no tienen que tener tanto mantenimiento y que permite, como digo, de repente triplicar el tamaño del panel, ¿no? Además, ¿qué es hacia dónde caminamos? Pues hacia incluir lo que es toda la medición censal, ¿no? Que eso es lo que nos va a permitir ofrecer la visión multiplataforma de consumo, ¿no? Ya no estamos hablando solo de televisión, sino en cualquier lugar donde se consuman nuestros contenidos audiovisuales. Y por último estaría todo lo que es la mejora de la información demográfica. ¿Cómo? Pues no solo con la información que se recoge de los propios panelistas, sino de la que podemos contribuir nosotros mismos, ¿no? Nuestra información de first party y los acuerdos a los que se pueda llegar con otras compañías. En este caso, por ejemplo, Comscore trabaja con Spotify, ¿no? Cualificando, vamos a decirlo, lo que es la navegación anónima censal. Pues en este caso el mercado siempre presiona mucho para que sea Facebook, sean Google las que nos ayuden, ¿no? Dado ese volumen tan ingente de datos que manejan, que nos ayuden precisamente a mejorar la información demográfica que manejamos. Dicho esto, como digo, también quiero, ¿no?, puntualizar que la medición censal no siempre parece que, oye, estamos en Internet, vamos a poderlo medirlo todo con total exactitud. Pues bueno, la medición censal no es perfecta, ¿no? Vimos hace no mucho que Facebook tuvo, ¿no?, que manifestar que llevaba midiendo mal el consumo de vídeo durante 2 años, ¿no? Salen nuevas plataformas, como os he enseñado antes, entonces, y de alguna manera la medición siempre camina un poquito detrás del mercado, incluso del espectador. Y luego quería decir que no existen, como decía al principio, todavía cajas negras, ¿no? Nuestros contenidos ya se pueden ver en YouTube, se pueden ver en Instagram, en Facebook, etcétera. Ahí las televisiones no tenemos un acceso libre, ¿no? De alguna manera estas empresas nos dan lo que ellos quieren de alguna manera darnos, ¿no? De ahí que nosotros también,
como televisiones, incluso vía la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, pues de alguna manera intentemos ver cómo podemos llegar a acuerdos con ellos para que nos den mayores datos de de consumo, de quiénes son las personas que están consumiendo nuestros contenidos en esas plataformas, ¿no? E incluso tenemos el caso de Netflix. Netflix sabéis que no quiere ser medido, ¿no? ¿Sabes? Con lo cual también me viene bien que el logo sea negro porque es una auténtica caja negra. Nosotros tenemos contenidos en Netflix, pues no sabemos cuánta gente los está viendo, ni quiénes son, ni nada de nada, ¿no? Luego esto supone otro tipo de reto. Esto quiere decir que más pronto que tarde, ¿no? Pues se van a tener que producir cambios también en cómo nosotros contamos esta información de audiencias. En la reunión que tuve ahora en primavera, ¿no? Con mis homólogos de audiencias europeos, por ejemplo, la representante finlandesa ya, ¿no? Sugirió este polémico de tenemos que cargarnos el informe diario de audiencias, ¿no? Lo cual ya nos llevó a una encendida pelea y se puso de manifiesto nuevamente las diferencias que hay entre el norte y el sur, también en cuanto al consumo, ¿no? De televisión lineal y la penetración de consumo digital, ¿no? Como en los países escandinavos, donde la penetración digital es muy grande, ellos empiezan a decir que no, hay que ir al siguiente paso, nos tenemos que olvidar de levantarnos todas las mañanas con el dato de consumo lineal. Y por último, ¿no? Para acabar los 10 minutos, quería acabar con una imagen, ¿no? Que ahí navegando el otro día vi por internet y que me parecía muy sugerente, casi hipnótica, y nuevamente esto es una representación gráfica, ¿no? De los tweets asociados al hashtag cáncer de pecho, que veréis que tiene mucho que ver con lo que luego vamos a hablar, ¿no? Y cuando uno lo ve, pues no parece, no quiere creer que aquí debajo no haya unas señales, ¿no? Que puedan emerger y que puedan emerger con el trabajo ya veréis, de Chema, de Antonio, de Juan, etcétera, ¿no? O sea, luego el trabajo que estamos haciendo con ellos es precisamente en la línea de esto, ¿no? Y ¿qué nos puede llegar a decir más allá de la fascinación que nos produce, ¿no? La imagen. Y bueno, con eso dejo aquí mi breve introducción. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, soy Juan de Mer, director de Sistemas de Información de RTV. Lo primero, agradecer a la Academia de Ingenieros habernos acogido para este evento, que nos hace muchísima ilusión para contar pues, todos los trabajos de investigación que hemos hecho. Agradecer a la Universidad Carlos III por todos estos años de colaboración fantástica. La verdad es que no se puede decir más que cosas buenas del equipo que nos han puesto de investigadores y bueno, el resultado es espectacular, ya lo veréis. Y por último, al público, pues gracias por venir y esperamos que os esté resultando interesante y que lo que viene que os guste, que nosotros creemos que está muy bien. Bueno, la verdad es que vivimos en un momento, nos ha tocado, que es la confluencia de los astros, es que viene todo a la vez, lo que llaman la transformación digital, el Big Data, las redes sociales, la cloud, la inteligencia artificial, la movilidad, el Internet de las cosas. Bueno, es que es todo a la vez y es que es verdad. Es un momento de la historia en el que se han juntado tantos cambios tecnológicos disruptivos de tal manera que se están transformando todos los negocios. Así que se puede ver que se van transformando, pero es que además, en nuestro caso, los medios de comunicación es el sector que con más intensidad está sufriendo la transformación digital. De manera que, bueno, pues nos está obligando a ser muy ágiles, a utilizar todas estas tecnologías en nuestro favor y, como decía Enrique antes, utilizarlo también para que la competencia no nos coma, porque los que han nacido más digitales, pues todo esto lo tienen desde cero. Los que llevamos unos años ya, como nosotros, que somos una empresa de más de 50 años, 75 contando la radio, pues todo esto nos pillaba muy lejos, ¿no? Y esto es una realidad. Fijaros esta gráfica, a mí me encanta este cuadro. Las empresas que eran de más valor a nivel mundial en el año 2006 eran fábricas de coches, bancos, empresas petroleras, y a día de hoy las empresas que más valor tienen son empresas digitales, que sus decisiones las toman en datos, que sus clientes son digitales y que sus productos son digitales. Evidentemente algo hay detrás. El que más cariño le echa a analizar datos y a utilizarlos y a digitalizarse parece que le va mejor. Además, tienden a ser medios de comunicación. Medios de comunicación tendemos a eso, a la digitalización, con lo cual tendríamos que estar entre los más valorados.
De hecho, pues Facebook no deja de ser, en mi opinión, un medio de comunicación. Lo que está haciendo es aprovecharse de los contenidos que ponemos todos, pero al final vive de poner anuncios y del contenido que publica, ¿no? Con lo cual, pues parece que es un buen futuro para los que sepamos aprovechar estas tecnologías digitales. Esto era la portada de una revista, el New York Times o el Forbes o algo hace unos años. Los datos son el nuevo petróleo. Escarbando con paciencia ante los datos, acabas sacando dólares, sacando dinero. ¿Por qué? Porque toda esa información que puedes encontrar la acabas monetizando. Acaban haciendo que tu empresa valga más, que tus productos sean mejores y que al público le interese. Esta es otra gráfica muy interesante, que es lo que pasa en Internet en un minuto. Pues bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, ahí están números. Millones de tweets, de likes, de snaps, de posts, de cosas hechas. Y en realidad esto es una conversación gigantesca que se está produciendo ahora mismo en todo momento, que es lo que queremos, lo que nos interesa analizar. Ahí estamos, podemos conocer lo que están opinando nuestros clientes, en nuestro caso los televidentes. Y esto es un cambio muy importante para una televisión respecto a lo que teníamos hace 10 años, porque no les conocíamos. Emitimos la televisión y, como decía Nacho, pues al día siguiente tenemos el informe de audiencia, nos han visto 10 millones de amas de casa. Bueno, perfecto, no sabemos quiénes son, si les ha gustado o no, por qué lo han visto, qué les gustaría ver, qué opinan, etcétera. Pues un poco en ese patio de vecinos gigantesco lo están diciendo. Por lo tanto, tenemos que intentar aprovecharnos de esa información. Es gratis, además, y vamos a ver si podemos sacar valor de ella para ayudarnos a hacer una mejor televisión, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el Big Data, pues hay varios estadios, digamos, de utilidad que le podemos sacar. Una manera es describir lo que ha pasado. Pues hemos emitido un programa y a la gente le ha gustado, no ha tenido audiencia. Además han dicho que el presentador era un desastre o que vaya rollo de película o de serie o lo que sea. Bueno, de momento ya podemos ver el pasado, que ya es algo que no teníamos antes. Además, vamos a ver por qué. No, es que dicen que es que el presentador era malo. No, es que el tema no les acaba de gustar. No, es que ¿por qué lo ponen a una hora que es hora de irse a dormir ya? Pues no, tendrían que haberlo puesto a la hora de hora infantil, yo qué sé. O sea, que ya un paso más. A partir de ahí puedes dar un paso más que decir, bueno, pero ¿por qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Es decir, si yo hago determinado tipo de programa y lo pongo en determinada franja y pongo este tipo de contenido, ¿les gustará o no les gustará? Si analizamos lo que encontramos en las redes, podemos llegar a predecir eso que va a pasar. Y lo último ya, que es el tope, el full, es decir, bueno, ¿puedo yo intervenir y hacer que pase lo que yo quiero? Bueno, pues nosotros estamos investigando en ese terreno, realmente. Es un poco lo que vamos a contaros hoy, porque para lo demás ya existen productos en el mercado que te miden la audiencia social, que te dicen el resumen de lo que se ha dicho el día anterior, que te diagnostican el programa que has emitido. Pues efectivamente, esto era porque el presentador era malo, era por no sé qué, a la gente no le ha gustado tal cosa y además era perfectamente previsible. Entonces lo que queremos es acertar en la programación, ayudar a los programadores de la televisión a crear programas de televisión que gusten y que sean lo que le interesa a la audiencia, que no cometamos errores que luego hagan que nuestro programa no tenga éxito. Con lo cual, por eso digo que estamos yendo más allá de lo que son los productos comerciales. Por eso es un proyecto de investigación y por eso pues, decidimos acometerlos con la universidad, porque es algo que no encontrábamos en el mercado. Bueno, centrándonos más ya en lo que es pues, las redes sociales, ¿para qué nos sirven? Pues es un poco lo que decía Nacho. Si nos ponemos a la escucha, escuchamos a la audiencia, pues nos están diciendo lo que opinan, con lo cual podemos saber sus hábitos, necesidades, podemos mejorar su experiencia de usuario, podemos pensar nuevos servicios que ofrecerles, podemos pensar nuevos canales de comunicación con ellos. Ya puede ser bidireccional la comunicación, no solo que yo emito y tú oyes, sino que recibo feedback. Se pueden generar negocios totalmente nuevos. Y lo último, pero no menos importante, también nos aplica mejorar nuestra eficiencia interna con todos estos procesos de transformación digital. No tiene nada que ver cómo era una televisión hace 10 años de cómo es ahora. Que todo es digital, todos los procesos son electrónicos, no hay papeles y de alguna manera pues aprovechamos todas esas tecnologías para ser mucho más eficientes, ¿vale? Centrando más un poquito lo que es el concepto Big Data, no miréis las siglas, pero bueno, esta gráfica refleja muy bien un poquito el concepto, ¿no?
manejar fuentes de datos que pueden ser internas o externas, que tengamos en nuestros sistemas o en Internet o en otros proveedores, meterlas por unos procesos que los van a tratar esos datos con algoritmos, con inteligencia y al final analizarla y sacar contenido, convertir la información, los datos en información útil. Ese es el concepto. ¿Cómo lo estamos haciendo en el caso de nuestro proyecto de investigación con la cátedra? Pues utilizamos las fuentes de información que tenemos a mano, que son todas las redes sociales, las audiencias de Kantar Media, información interna de los programas que emitimos en nuestra parrilla, información que tenemos de nuestros programas y entre los que producimos. Todo eso lo metemos en la coctelera, en los algoritmos, y al final sacamos unos retos que podemos ayudar a resolver. ¿Qué programas le interesan a la audiencia? ¿Qué opina la gente del programa que se emitió ayer? Si quiero hacer un programa nuevo, ¿cuál es el equipo más adecuado? ¿A quién pongo? Al programa de los chefs. Pues tenemos que buscar a ver chefs que puedan ser adecuados para el programa o presentadores. El éxito del programa al final va a depender de eso. ¿De qué contenidos son los que le interesan a la gente? ¿A qué hora sería más conveniente emitir un programa para que nos lo vean aquellos que les interesa? Como veis, son retos, son preguntas que es normal que se haga la persona que está haciendo un programa de televisión o el que lo tiene que poner en una hora en la parrilla. Por eso decimos que esta investigación queremos que sea útil, es algo que pueda ayudar a esa toma de decisiones. Bueno, y como conclusión un poco de todos los trabajos, lo que hemos aprendido en estos 2 años, que ahora lo veréis el resultado, pues bueno, para nosotros ha sido muy importante acotar el problema, no vamos a comernos el elefante de una vez, sino hacer proyectos pequeñitos, preguntas concretas e ir viendo cómo vamos aprendiendo de la información que procesamos en el Big Data y cómo vamos respondiendo esas preguntas. Y cuando terminamos de responder la pregunta, pues nos ponemos con la siguiente. Bueno, hemos visto que esto no es un tema solo tecnológico, de algoritmos, de matemáticas, de Big Data, también es de sociología. De hecho, tenemos un sociólogo en el equipo, Antonio, que luego os contará cómo hemos podido trabajar en todo esto. Fundamental, porque es que es entender cómo se comporta la red social, la gente que está en Internet diciendo cosas, pues cómo se relacionan con nuestros programas de televisión, con la gente influyente, con personas famosas, y todo eso forma unas comunidades que es muy interesante analizar, que es lo que luego con los algoritmos podemos convertir en información útil para nuestro negocio. Como decía, herramientas usables. Ha sido también una cosa muy importante para nosotros. No queríamos hacer un proyecto que fuera de generar artículos de investigación para publicar de 200.000 páginas, ¿no? para honor de la universidad nuestra, sino una cosa que acabara en una herramienta que podrían utilizar gente de la televisión para tomar sus decisiones. Y es un poco el enfoque que nos ha ido muy bien, porque tenemos una herramienta utilizable y que da solución a la gente de la televisión que tiene que decidir cómo hace un programa. Otra cosa importante que nos hemos dado cuenta, por supuesto, es la colaboración con universidades, y en este caso la Carlos III. Esto pues hubiera sido muy difícil hacerlo sin ellos o con cualquier proveedor al uso, porque al final es un tema de investigación, de cosas totalmente nuevas que no existen en el mercado, con lo cual nos ha ido muy bien. Además, pues con un coste bajo, porque son recursos públicos, chavales que están haciendo su tesis, su carrera, su trabajo de fin de grado, etcétera, que funcionan de maravilla, que les entusiasma hacer estas cosas y que, bueno, pues nada que envidiar con cualquier súper experto de cualquier gran empresa. Otra cosa que hemos aprendido es que todo esto se puede hacer sin excesivas inversiones, utilizando software libre. Era otro de los pilares que pensamos desde el principio. No queremos meter en una inversión enorme de licencias de software, de máquinas, etcétera. Todo está hecho absolutamente con software libre. No hemos pagado un duro hasta ahora por software. Lo siento por los proveedores de software, pero un poco, en este caso, mira el de Microsoft. Ya tocará. De momento esto, pues, por donde vamos es por un mundo libre, abierto, donde podamos jugar con cosas que todavía no están en el mercado. Y aquí sí, perdón, que me he pasado, las plataformas cloud hemos visto que sí es una cosa pues utilísima, porque todos estos proyectos, si empiezas a necesitar
plataformas hardware de almacenamiento, de proceso, te puedes gastar un dineral, y si empiezas por ahí sin saber lo que quieres, pues al final estás tirando el dinero. Y pudiéndolo hacer en un entorno cloud, que es lo que hemos hecho en este caso con Microsoft Azure, pues bueno, es que por la plataforma se montó en 2 días y realmente el coste pues es prácticamente muy bajo comparado con lo que hubiera sido adquirir unas plataformas, el proceso para realizar este tipo de sistema. Y la conclusión final, pues bueno, que es verdad, hemos podido contrastar que se puede ayudar a la toma de decisiones sobre nuestro contenido, sobre el negocio de la televisión a partir del Big Data, con lo cual pues estamos muy contentos de los resultados y continuaremos perseverando en este camino, por eso hemos renovado la cátedra con la universidad y espero que por muchos años y con muchos retos por venir. Muchísimas gracias y os dejo con Juan Llorens, que nos va a contar. Bueno, pues buenos días a todos. Me llamo Juan Llorens y sí, trabajo en el Carlos III, en el Departamento de Informática. Soy la última pata del proyecto que estamos presentando aquí. Os podéis imaginar que con semejantes 2 clientes es muy fácil trabajar, ¿no? Porque tienen muy claro lo que quieren y lo que quieren les resuelve problemas y nosotros trabajamos con algo que realmente se puede aplicar, ¿no? Es una verdadera gozada. Por eso quisiera dar las gracias, obviamente, a Radio Española, a nuestro vicerrector que está con nosotros aquí, Javier Prieto, y, por supuesto, a la Academia, que indirectamente es nuestra casa, al ser la gran mayoría de nosotros ingenieros. Estoy de acuerdo con el 99,99% de todo lo que ha dicho Juan. Solo hay una cosa en la que no me gusta mucho, aunque también estoy de acuerdo, y es que somos muy baratos. Bajo coste. No me gusta. Pero bueno, efectivamente es una de las consecuencias tal vez de trabajar administración pública con administración pública y por supuesto la cátedra en sí mismo es un verdadero orgullo y un placer. No voy a hablar muy poquito porque va a ser luego el equipo que trabaja en el proyecto, incluidos los de la Radio Española, los que van a dar los datos, pero sí que me gustaría, mi papel aquí es comentar más bien los retos y las oportunidades desde el punto de vista más ingenieril o tecnológico que tenemos. Voy a empezar con noticias de estos días. Si os fijáis, la noticia es un poco extraña. Habla de que la OTAN pide que nos protejamos de la injerencia rusa y no tiene mucho que ver con la Guerra Fría, sino que tiene que ver con una guerra diferente, un poco extraña, tal vez caliente, en el sentido de que se trata de hablar de Internet, de cuentas automatizadas en redes sociales, de noticias falsas o ciertas, de aspectos, digamos, muy relacionados con la necesidad de estudiar desde el punto de vista más semántico del conocimiento y contenido lo que ocurre para afectar a lo que realmente supone nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esto es uno de los retos que hay, pero obviamente es un reto asociado a las redes sociales y solamente he utilizado el ejemplo para que veáis que tenemos muchas cosas que ser capaces de entender y entre ellas pues es el dominio del conocimiento que ocurre alrededor de nosotros en el ámbito en el que hoy en día nos movemos, que es el ámbito electrónico. Entonces, no vais a leer nada por lo que veo, así que si queréis os lo voy a ir diciendo. El mundo electrónico actual está hiperconectado, es decir, que todos nosotros, aunque no lo creamos, tenemos un montón de información sobre nuestra vida pública y privada en Internet, pública y accesible. Podéis buscar un número de teléfono y encontraréis cosas increíbles, o podéis llegar a encontrar el correo electrónico más protegido que vosotros uséis. Se puede incluso, a mí me ha pasado, poner mi nombre y que salga en Google mi casa. Son cosas increíbles y todo eso existe hoy en día y fuera o no fuera de nuestro control.
El mundo, además de estar hiperconectado, produce toneladas de información de todo tipo. Algunas producidas por nosotros, otras producidas contra nosotros, otras producidas fuera de nosotros y, en algunos de los casos, afectando a lo que es nuestra actividad, tanto pública como privada. Es curioso este segundo cuadro, el del gran volumen de información, porque hoy en día es prácticamente imposible ser capaz de gobernar todo, es decir, gobernar y controlar toda la información que se produce. Si lo quisiéramos hacer, de hecho hay mucha gente que lo hace o lo intenta hacer, empiezan problemas muy extraños, como por ejemplo problemas de consumo eléctrico. Es decir, necesitamos un montón de equipación informática y eso produce un montón de problemas raros, diferentes a los que podíamos pensar. Si me permitís un chascarrillo, uno de los problemas más ingenieriles que tienen las empresas grandes que ha puesto antes Juan ahí, en el caso de Amazon o de Google, son los temas de consumo eléctrico. Consumen muchísima electricidad y tienen que buscar formas de ahorrarla. Todo ese volumen enorme de información debe ser procesado. Eso significa que la información que a nosotros nos interesa, en la mayoría de los casos, está centrada en el trabajo con lenguaje natural, con el lenguaje de los humanos. Existe un montón de información estructurada que en muchos de los casos casi no es relevante, y sí que es relevante la generación de estructuras de información alrededor de lo que decimos los seres humanos en nuestro propio idioma, incluidas las fotos, las imágenes, los vídeos, etc. Este mundo electrónico, con esa capacidad de procesamiento, pretende realizar análisis sobre esos datos. Y entra el Big Data y entran un montón de aspectos asociados al Big Data, como sería el procesamiento basado en grafos, la famosa inteligencia artificial o el Machine Learning o aprendizaje basado en máquinas que tiene hoy en día una fama muy, muy interesante. Permitidme que os diga también otro ejemplo para que veáis por dónde pueden ir los tiros. Vuelvo a poner a Google en el caso de estudio. Google tiene un algoritmo que es secretísimo, por el cual posiciona las páginas en función del algoritmo privado y protegido que determina la compañía. Para una empresa, ubicarse arriba en Google es esencial. Y obviamente para esa empresa comprender el algoritmo de Google, conocerlo, sería importantísimo. Y obviamente pues es casi como la fórmula de Coca-Cola, nadie lo conoce. Bueno, pues se pueden hacer experimentos bastante fáciles para poner máquinas a aprender en función de simplemente correr las máquinas contra lo que Google saca y generar unos programas que son capaces de predecir dónde iría una página que tú quisieras colocar. Es decir, de aprender cómo hace Google su algoritmo sin necesidad de conocerlo. Vale, ya tengo tengo mucha información, la tengo conectada, la tengo almacenada, tengo grandes bases de datos, tengo cloud, tengo muchas cosas y ahora tengo que encontrarla. Y en ese ámbito, también dentro de este mundo electrónico, pues están los grandes motores de búsqueda con toda esta información que os comentaba antes, algoritmos de posicionamiento, filtrado, y ese es otro de los grandes retos y oportunidades que tenemos, ¿no? Ser muy buenos a la hora de encontrar información. Estamos muy cómodos, todos estamos muy cómodos con lo que nos ofrecen los buscadores actuales, casi lo encontramos todo, pero realmente no lo encontramos todo. Encontramos todo basados en unos parámetros de poner unas palabras para buscar. Pero hay muchas cosas que se pueden intentar buscar, que sería bueno que pudiéramos buscar en un Google hipotéticamente fantástico. Por ejemplo, ¿existe una familia mía en Australia? Esa pregunta. Y que Google me lo contestara. En el fondo, Google debería ser el Big Brother del año 2000 y pico, que me pudiera contestar a mis preguntas más que darme información alrededor. Eso es un gran reto que podemos tener delante. La siguiente y última caja es cómo mostrar esa información. Juan ha enseñado, bueno, también Nacho, pero Juan ha enseñado antes un gráfico estupendo alrededor de, o no sé si ha sido Nacho, ya no sé quién ha sido el que ha presentado el gráfico del cáncer de mama, ha sido tú, ¿no? Entonces, esas son formas nuevas, interesantes para visualizar información, que están también por descubrir. Y todo esto
se pretende realizar tanto a nivel de Radio Televisión Española como a nivel de gobiernos enteros para el apoyo a la toma de decisiones, que es, como siempre, un poco una de las herramientas de gestión del poder. Muy centrados, ya muy centraditos. Voy a terminar, me quedan 2 transparencias. La primera es para comentaros cuál fue los retos que nos pusieron Nacho y Juan cuando empezamos hace unos años. Los retos son estupendamente claros. ¿Cuál podría ser el presentador o presentadora y equipo óptimo para definir el futuro, para presentar o trabajar en un programa de televisión futuro? ¿Qué personas serían las más relevantes en base al perfil que quiero darle a ese programa? Si os fijáis, es una pregunta simple y tal vez compleja de sacar, si pretendemos que sean sistemas informáticos los que nos ayuden a tomar esa decisión, ¿no? Pues tenemos que ser capaces de caracterizar el programa y caracterizar a las personas y luego hacer una especie de Google que nos permita buscar o encontrar cuáles son los mejores elementos. ¿Cuál es mi situación con respecto a otras cadenas que también ha presentado Nacho? Estos son oportunidades muy cercanas al trabajo que estamos haciendo, pero no nos debemos quedar ahí. Yo sé, porque me lo ha dicho Nacho, es decir, sé que Nacho tiene interés en resolver problemas de este tipo, ¿no? ¿Cuál va a ser el gusto de mis espectadores el año que viene? O incluso, y este me pareció tremendo, ¿no? Si yo voy a producir un programa que lo voy a hacer así, ¿va a tener éxito? ¿O directamente no lo produzco porque no va a tener éxito? Son unas oportunidades realmente tremendas, porque en el fondo lo que se pretende hacer es ni más ni menos que lo mismo que hemos ido hablando aquí, ser capaces de modelar qué está ocurriendo alrededor del ámbito audiovisual y predecir en función de tendencias y análisis de estructuración de datos. Todos estos grandes elementos son para nosotros gasolina, porque podemos pensar en intentar resolver problemas que realmente necesitan nuestros clientes, que en este caso pues es la radiotelevisión pública. Y dicho esto, pues nada más. Muchas gracias por permitirnos estar en esta casa y contar nuestro trabajo. Gracias. ¿Quieres preguntar si hay alguna pregunta? ¿No quieres decir si hay alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Pues, bueno, como vamos súper bien de tiempo. Vamos en hora, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Me gustaría primeramente también reiterar de nuevo el agradecimiento a la institución de la Real Academia de Ingeniería por albergar este evento. Y yo creo que para nosotros es una jornada especialmente relevante, ¿no? Para el equipo que estamos trabajando, porque después de 2 años, pues bueno, nos mostramos un poco al mundo, ¿no? En general, en este caso al mundo de la ingeniería, pero bueno, también al sector audiovisual. Bueno, mi nombre es José María Álvarez, soy profesor en la Universidad Carlos III y bueno, ya llevo unos cuantos años en este mundo, ¿no? Trabajando en datos enlazados primero, después grandes datos, computación en la nube, interoperabilidad y ahora, pues bueno, en cuestiones de análisis muy aplicado a los sistemas de recomendación y búsqueda aplicados al sector audiovisual. Entonces, bueno, mi presentación hoy va a versar un poco sobre la tecnología y la arquitectura que debería de estar detrás de uno de estos sistemas, ¿no? Entonces lanzo una pregunta, la primera. Yo lanzo muchas preguntas, no espero que me las contestéis porque creo que no hay tiempo a la interacción, pero bueno, yo la lanzo igualmente para reflexionar. ¿Cuál es la arquitectura para Big Data? Bueno, esta es una gran pregunta cuando nos enfrentamos a diseñar este tipo de sistemas. Y bueno, realmente quizás
Yo os voy a dar directamente la solución, no me voy a demorar más, o parece que no me voy a demorar más. Pues una serie de bloques funcionales que aquí tenéis. Ahora los voy a ir alumbrando un poco a lo largo de la presentación. Lo importante, lo fundamental, ¿cómo se llega a esta solución? Que ya os he dado, ya os he revelado casi el 80% de mi presentación. Pues bueno, voy a aplicar, ya que estamos aquí, es importante, principios de ingeniería. Al menos dos que yo tengo. Uno, empezar por lo primero, seguir avanzando y cuando llegues al final pararse. Gran lección del rey, en este caso, al conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y dos, uno un poco más cercano, que es pensar en grande, empezar en pequeño y aprender y rápidamente, ¿no? Y evolucionar. No sé si son exactamente principios de ingeniería, para mí sí lo son o los puedo aplicar a muchas tareas, ¿no? De las que realizamos. Y con esto, pues bueno, ya introduzco realmente lo que hacemos. Pues es una definición muy grandilocuente, ¿no? Plataforma de adquisición y computación continua de métricas, grafo social y contenidos. Bueno, esto está bien, ¿no? Pero yo creo que es poco duro esto de ver, ¿no? Vamos a ver si podemos concretar un poco más. Mundo de grandes datos, Big Data. Oye, pues tecnología hay, ¿eh? Tecnología hay plataformas, hay bases de datos, lo que uno quiera. Casi que este en sí es un problema de decisión importante. Pero bueno, está bien saber que tenemos toda esa tecnología para aprovechar. Si nos vamos al mundo de bases de datos, nos ceñimos más en base de datos, pues sigue habiendo el mismo problema. Es increíble todos los productos que se pueden encontrar, la tecnología. Aparte de fundamentos más teóricos, como ciertos tipos de teoremas de cómo organizar la información. También tenemos arquitecturas, que estas arquitecturas, algunas han sido creadas por estas grandes empresas tipo Google, Amazon, LinkedIn, para resolver sus problemas. Y nos las han abierto en el sentido de darnos los principios. Está muy bien como principios de cómo procesar la información, cómo almacenarla, cómo después exponerla al público. Pues aquí se pueden sacar bastantes principios. Lo único que no es tan ventajoso es que muchas veces pues, estas arquitecturas salieron para resolver sus problemas. No es tan sencillo aplicarlos a nuevos problemas. Pero en general, lo que seguro que necesita los ingredientes de nuestro sistema va a versar sobre los datos, obviamente, sobre la necesidad de establecer modelos de procesos, cómo yo voy a gestionar los datos, cómo voy a pasar de los datos hasta ese, digamos, sistema final que sea útil para el usuario, dónde voy a ejecutar los análisis, qué voy a analizar, ¿no? Parte también de estos procesos, la visualización y, por supuesto, sin este elemento central, un elemento orquestador, el engranaje de mi sistema, pues bueno, lo que tendré serán soluciones particulares, pero que realmente no podrán vivir en el tiempo. Con lo cual, primer bloque, adquisición de datos. Aquí tenemos que pensar qué tipo de información tenemos, cómo accedemos a la información, con qué periodicidad. Y bueno, en nuestro caso, pues bastantes tipos de datos. Tenemos documentos, tenemos estadísticas del INE, de la propia televisión, tenemos información, por supuesto, de las redes sociales, información de carácter estático, dinámico, mucha información, pero es necesario hacer este tipo de análisis. Y después ver cómo accedemos a ella, si a través de una web, de un fichero, cómo, ¿no? Pues esto es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual yo creo que ya podemos alumbrar el primer bloque. El segundo, importante, almacenamiento, y viene determinado por lo anterior. Depende de dos cosas, de lo que yo vaya a introducir en mi sistema y dos, lo que yo vaya a generar en el sistema. En general, en nuestro caso, documentos y grafos, sobre todo. También datos relacionales, pero bueno, estos, como ya son estilo más tradicional, pues bueno, hay que nombrarlos, pero quizás no molan tanto. Más cosas, pues modelo para la información que proceso, que entra, y modelo también para procesación, la información que sale, observaciones, métricas, indicadores, recomendaciones, pues todo esto lo tenemos modelado. No hace falta entrar en el detalle, pero simplemente que es necesario, el mensaje es necesario establecer esto, no me vale solo con
meter muchos datos, hacer un análisis y digamos, soltarlos, ¿no? Hay que tener unos modelos que nos permitan crecer. Con lo cual, segundo bloque alumbrado. El tercero, importante, los análisis. La estrategia, en nuestro caso, procesar mucho, analizar mucho, guardar más bien poco. No tenemos la capacidad de ser Google, más Facebook, más Amazon, más Instagram. No tenemos esa capacidad. Y quizás tampoco la queremos tener. Lo que queremos sacar es el dato capital, algo importante. Y bueno, esto realmente ya lo hacían antes. Es importante tener un buen flujo de información, saber dónde apuntar y después de todo eso, de todo ese procesamiento, de haber procesado cientos de megas, incluso gigas de datos, al final encontrar esa pepita de oro que nos puede permitir explotarla y generar algo de valor. En este caso, pues aquí también otra lección, no solo el procesar mucho, sino saber apuntar a dónde procesar. Si a estos hombres que buscaban oro les dan el Amazonas, pero en el Amazonas no hay oro, de poco les sirve. Igual tienen que quedarse pues ahí en el torrente que haya cerca de algún sitio, ¿no? Quizás aquí en el Manzanares, quién sabe. No sé si se ha buscado alguna vez. Y aquí también hay que tener presente cómo proceso yo esto, de carácter estático, por lotes, por un flujo, por eventos. En nuestro caso, pues nos gusta todo. Entonces tenemos de todos los tipos. Estático de ficheros que, por ejemplo, vienen del INE, por lotes cuando nos vienen información, en este caso, de post de las redes sociales, los stream de eventos, pues bueno, tenemos de todo. Y con todo ello, pues tenemos que analizar. ¿Y qué analizamos? Analizamos, bueno, los metadatos directos de las redes sociales, más o menos valiosos, pero ya están ahí. Analizamos la demografía de las personas en las redes sociales, de las comunidades, los contenidos, aquí tenemos que profundizar, pero ya tenemos cosas, y la topología que se crean alrededor de las personas y de los programas, que después Antonio comentará más, ¿no? Y todo esto le hay que dar un soporte tecnológico, y para eso pues utilizamos algoritmos implementados encima de herramientas existentes, como pueden ser R, Python, Cake y, por ejemplo, también pues, ciertas pruebas que hicimos con Spark, ¿no? Con lo cual, módulo central activado. El siguiente, muy sencillo. ¿Cómo presentamos esta información? Pues nada, enfoque más o menos habitual hoy en día, servicios REST y visualización más o menos amigable que veremos después en la última charla. Y finalmente nos queda el motor, el gestor, el engranaje, el corazón de toda la arquitectura. Nosotros lo llamamos motor de escalabilidad. ¿Y esto qué hace? Pues, oye, gestiona tareas de adquisición, de almacenamiento, de análisis. Es el elemento que coge, despacha y tiene la capacidad de gestionar todo mi sistema. Con lo cual, como os dije, no os mentí, esta es la arquitectura que nosotros hemos diseñado y, bueno, pues tiene la capacidad de darnos los servicios que necesitamos. Ahora bien, ¿esto cómo se despliega? Infraestructura. Queremos darle esos factores de calidad, las cosas que en ingeniería llamábamos los utilities, ¿no? Disponibilidad, interoperabilidad, seguridad, todas estas cosas. Pues nos vamos a la infraestructura en este caso de Microsoft. Casi me sale Amazon, gracias, que no es un evento en Microsoft, así que no pasaría nada, ¿no? Pues en Microsoft Azure, nos cogemos todo este sistema y nos lo ponemos aquí. También es verdad que aquí llegamos después de la experiencia en nuestras propias instalaciones, ¿no? Y con todo esto, ¿existen enfoques similares? ¿Hasta qué punto hemos acertado con esto? Viendo todo lo que había, ¿vamos a la dirección correcta? Bueno, pues aquí no voy a sacar pecho, pero en Estados Unidos, hace 2 o 3 años, empezaron un grupo de estandarización y llegaron más o menos a la misma solución que nosotros. Y no somos los 50 top investigadores de las universidades top de Estados Unidos, sino que somos gente aquí, en Madrid, en Leganés, en diferentes sitios, y llegamos a una solución similar. ¿Por qué? Pues yo diría que por aplicar los principios de ingeniería, de Alicia en el País de las Maravillas y, sobre todo, el pensar en grande y empezar poco a poco. Con todo esto,
Lecciones aprendidas. Bueno, lo principal para este tipo de sistemas es tener esa pregunta de negocio, que aquí nos la facilita Televisión Española. Y después, pues tener en mente modelos de datos, modelos de procesos, un gestor de tareas, tener un marco arquitectónico. ¿Por qué? Para poder crecer escalabilidad en horizontal, en vertical y sobre todo en una dimensión que muchas veces no se comenta en el tiempo, que sea perdurable y que de esta manera demos servicios para impulsar a las personas, ¿no? Alineado con la transformación digital y que puedan construir sobre ella. Y creo que con esto ya he acabado. Muchas gracias por su atención y pasamos al siguiente. Buenos días, soy Antonio, pertenezco a Radio Televisión Española, soy el sociólogo encargado de remangarse un poco y escarbar en estos datos de los que hablábamos antes. Y nuevamente reiterar el agradecimiento a la Real Academia de Ingeniería, a los ponentes, a las demás instituciones. Y bueno, nos ha hablado al principio Enrique Alejo de unos conceptos centrales. Hablaba de transformación digital, cambio, participación, hablaba Nacho de complejidad, Juan hablaba de hábitos, experiencias, datos, Juan Llorens hablaba de hiperconexión. Me viene a la cabeza la imagen hace décadas, un pueblo, una única radio en el pueblo, la gente alrededor de esa radio escuchando noticias y el cambio brutal que tenemos hoy día. Una persona frente a una tele que puede programar, puede seleccionar contenidos con un teléfono móvil en la mano y participando en redes sociales, Twitter, Facebook, todo este árbol de medios sociales que tenemos hoy día. Esto nos lleva a replantearnos el concepto tradicional de espectador, de audiencia. Ya no es alguien pasivo que ve un contenido que se le ofrece. Hay selección, hay feedback también. Todo esto genera información. Ahora nos hemos planteado el concepto de espectador social para dar un poco de sentido a esta nueva realidad. Vale, la interacción del espectador social genera información de un tipo peculiar, reticular, de redes, relacional, que nos lleva a aplicar una técnica de análisis adecuada para este tipo de datos, que es el análisis de redes sociales. El análisis de redes sociales provee conceptos y tipos de cálculos para extraer información útil a partir de la información relacional. Bueno, el proceso sería un poco ir de toda la amalgama de relaciones en bruto, hacer una selección de las más relevantes y a partir de ahí extraer los análisis, realizar los análisis. Bueno, conceptos importantes, el de actor. Actor no se refiere a un actor de teatro o un actor de cine, es una entidad que tiene capacidad de establecer lazos relacionales con otras entidades, pueden ser personas físicas, instituciones. Bueno, el lazo relacional, que es el nexo entre dos actores, se concibe como un flujo, hay un intercambio de recursos, tanto materiales como inmateriales. El grupo, conjunto de actores y sus relaciones. La relación, un tipo específico de lazo relacional, por ejemplo, el parentesco, por ejemplo, en Twitter, retuitear o mencionar. El concepto de red social, actores y conjuntos de actores finitos, relevantes para la investigación y su conjuntos de relaciones. Y toda esta técnica lo que nos permite es realizar un análisis de la estructura. Hábitos, hablaba Juan. La estructura, en el ámbito de redes sociales, son las pautas regulares de interacción. Entonces, bueno, ¿cómo hemos implementado todo esto dentro de la arquitectura que nos ha mostrado Chema? La implementación, bueno, a nivel tecnológico hay una serie de tecnologías, se extraen datos del data lake, van a un subsistema de análisis implementado en R, se procesan las llamadas con otra tecnología, bueno, una amalgama de tecnologías puestas coordinadas para tratar de ofrecer unos resultados legibles, relevantes y útiles. Nuestro caso de estudio se ha expuesto ya claramente cómo extraer información de redes sociales para perfilar un rostro
es para nosotros una entidad de interés, puede ser un presentador, un programa, generar unos indicadores complejos a partir de las métricas directas. Y bueno, voy a pasar los tipos de análisis que hacemos, os voy a mostrar los resultados, suele ser llamativo, o curioso por lo menos. 4 tipos de análisis que hacemos basada en esta técnica de análisis de redes sociales es, uno, la detección de comunidades. El concepto de comunidad se refiere a nodos que tienen actores que mantienen relaciones más frecuentemente entre sí que con otros actores. Centralidades es la posibilidad de poder ubicar un actor en una posición central o en una posición periférica dentro de esta red de relaciones. Dinamicidad. Dinamicidad es una métrica que apareció en 2015. Son cosas realmente que algunas son muy novedosas. Nos da una medida de cómo un actor en la red tiende a mantener su posición, tiende a mantener su participación y luego, bueno, posición y rol. Esto al final se traduce en que se puede establecer un grado de similaridad entre actores y nos permitiría pues llegar a tratar de ofrecer una respuesta a esa. ¿Quién me recomiendas para esta situación? Y bueno, el primer análisis, un primer resultado de detección de comunidades, el algoritmo aplicado es Walktrap, el layout, que es la forma de colocar los nodos en el plano OpenOrt, y una métrica que se llama modularidad, que da un nivel de la calidad de la participación. Por ejemplo, podemos ver aquí la comunidad de Operación Triunfo. Y dentro de la comunidad de Operación Triunfo, que parece grande, hay como pequeñas comunidades. El color está generado con el algoritmo de Walktrap y la ubicación con el OpenOrt, que está orientado a clúster. Bueno, entonces vemos que, vale, Operación Triunfo tiene una posición central, pero dentro, además de Operación Triunfo, parece que destacan una serie de participantes dentro del programa, de presentadores, de profesores. Bueno, ya nos da una información, una aproximación. Vemos centralidad y vemos, pero que hay una complejidad detrás. Vale, Operación Triunfo está en el centro, pero algo hay detrás. Pasamos a las centralidades. Bueno, son centralidades, habría como 3 grandes bloques, unas relacionadas con el número de conexiones que tiene un nodo, otra con el flujo de información que circula a través de ese nodo y otra con el diámetro de la red. Bueno, son 2 columnas, la de un lado las centralidades para el grafo de menciones, la centralidad de cercanía. Bueno, unas definiciones de los textos que os he puesto al final de referencia. Por ejemplo, closeness, centralidad de cercanía, se refiere a actores muy productivos a la hora de comunicar información. Estos actores no necesitan depender de otros actores para garantizar la fiabilidad de la información. Bueno, a lo mejor esto lo podemos mapear a un grado de credibilidad para ciertos rostros de televisión española. Betweenness, centralidad de intermediación, control potencial sobre las interacciones entre 2 nodos no adyacentes, flujo de información que circula a través de un nodo. Si quitáramos a ese nodo de la red, estaríamos limitando el flujo de información. Se quedarían nodos sin tener acceso a la información. Bueno, son definiciones más formales, pero bueno, aquí vemos que se puede generar un ranking y vemos, por ejemplo, cualquiera nos vale, por PageRank, que es una métrica que desarrolló Google al principio para posicionar sus páginas. Ya no se basa en esto, o si lo tiene no lo sabemos. Y vemos que al principio pues aparecen programas que tienen peso, informativos, periodistas, Operación Triunfo. Por ejemplo, los que aparecen en unos análisis para un tipo de grafo, para una métrica, no aparecen en otros o aparecen en otro orden. O sea, eso quiere decir que tienen distintas funciones, ocupan distintas posiciones, centralidad, periferia. Paso a otro tipo de análisis, el de dinamicidad. Cómo de frecuente es la posición, cómo de frecuente es la participación de los distintos nodos. La dinamicidad completa es simplemente la suma de las 2. Por ejemplo, con respecto a la métrica PageRank del grafo de menciones para este intervalo de tiempo, ¿quién ha tendido a mantener siempre una posición estable? Bueno, aquí vemos al principio
algunos programas. Aquí para este otro tipo de grafo, retweets con betweenness. Vemos que aparecen, por ejemplo, aquí aparece Operación Triunfo y aquí no aparece, pero aparece gente que participa en Operación Triunfo. Nos dice, vale, Operación Triunfo se emite los lunes, puede tener un pico muy alto ese día, pero luego a lo largo de la semana pues parece que se difumina. Sin embargo, gente que participa en Operación Triunfo pues parece que tiene una posición bastante central con respecto a cuánto se menciona, a cuánto retuitea, toda esta actividad de medios sociales. Y bueno, un último tipo de análisis, posición y rol. Este en concreto es de equivalencia regular. Cómo de equivalentes son dos nodos en la red. Y bueno, este sería un caso de más o menos éxito. También hay fallos estrepitosos, por ejemplo, como anécdota para el programa Hora Punta aparecía también como posible candidata Lady Gaga. Bueno, aquí vemos, este es para el programa Aquí la Tierra, Jacob Petrus, el presentador, y vemos que posibles candidatos el sistema nos ofrece a gente que ya está participando en el programa. Podría ser una primera aproximación. ¿A quién busco yo como sustituto si hay que cubrir baja o si hay que hacer un programa similar? Bueno, las preguntas que nos planteaban al principio. Pues bueno, lo primero buscaríamos en el programa, pero también en gente que tiene actividades similares. Y aquí vemos, por ejemplo, que aparecen meteorólogos, aparecen presentadores del tiempo, otro tipo de presentadores. El problema, claro, estos cálculos están pensados para grafos más pequeños, casos muy concretos, cuando nos enfrentamos a Big Data. Aquí entra mucho ruido y tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, esto está extraído con datos de Twitter. La limitación de Twitter es que ofrece un conjunto muy limitado de relaciones, de mencionar, retuitear, citar, 4 o 5. Entonces, claro, perfilar roles similares en función a un conjunto muy limitado de relaciones es complicado. Y luego, aparte, la no correspondencia del rol en el ámbito real con el rol en el ámbito virtual. Y bueno, ya simplemente he terminado. Las referencias bibliográficas en las que estamos basando estos análisis, esta parte de los análisis, y simplemente reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias. Y ahora haremos un descanso de unos 10 minutos y seguimos con la... Sí, vaya, qué alegría. Hay que estar por ahí. Nos tenemos que apoyar. Sí, me gusta mucho. Qué alegría. Oye, y un trabajo precioso. Además, es que esto, por ejemplo, en sociología, la visión de redes sociales está un poco pasado. Está ahí un poco de análisis más cuantitativo, más cualitativo. El análisis de redes sociales. No, es interesante. Sí, tienes un campo de estudio muy amplio.